Sí, mira, la hipertensión arterial es una enfermedad crónico-degenerativa, la cual se relaciona con el aumento de la presión arterial por encima de valores catalogados como normales, ¿sí? Esta afección se asocia a infarto agudo del miocardio, se asocia a enfermedades cardiovasculares debido a su, pues, sobre todo presentación clínica silente, ¿sí? Y que genera alteraciones en todo el cuerpo o en todo el sistema cardiovascular desde las edades más tempranas. Eso podría ser la hipertensión arterial. Ahora, ¿cuáles son las cifras de presión arterial normales en una persona? Pues bueno, todas las cifras de presión arterial en todos los seres humanos deben de estar por debajo de 130/80. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero para poder llegar al diagnóstico de hipertensión arterial necesitamos a un paciente que en situaciones normales, más allá del estrés, más allá de cualquier episodio que pueda generar alguna alteración del estado de ánimo, por ejemplo, necesitamos tener presiones arteriales por encima de 140/90, ¿sí? Entonces, la manera de llegar a esa conclusión la vamos a ver más adelante, pues sí se puede hacer en un consultorio, se puede hacer en una casa. Entonces, todo aquel paciente que tiene una presión por encima de 140/90 en situaciones de reposo normales, se puede empezar a sospechar o se puede catalogar como hipertenso. Sí, mira, dentro de la hipertensión arterial vamos a tener dos variantes. Una que se llama la hipertensión arterial primaria y la segunda que se llama hipertensión arterial secundaria. Dentro de la hipertensión arterial secundaria tenemos muchas alteraciones, en las cuales pueden ser congénitas, en las cuales podemos encontrar endocrinológicas o bien de otras características. Con estas no nos vamos a meter ahorita, nos vamos a meter con la hipertensión arterial primaria, la cual es como tal una afección crónico-degenerativa y la cual va a contener varias causas, ¿sí? Por lo general es multifactorial, ¿sí? Pero mucho de ello depende de la herencia, ¿sí? Por ejemplo, tener papás hipertensos nos va a aumentar el riesgo si tenemos un papá o dos papás hipertensos, pues bueno, mayor va a ser el riesgo de presentar hipertensión en algún momento de la vida. Entonces, la herencia sí tiene mucho que ver. La obesidad, sobrepeso también va a tener mucho que ver. La asociación con otras enfermedades metabólicas, parte del síndrome metabólico, puede ser también una causa directa, ¿sí? Y también el sedentarismo o bien el alto consumo de sodio, o se hace de sal en los alimentos desde edades más tempranas, se va a asociar a mayor riesgo de hipertensión. Aquí también vamos a tener otros riesgos asociados, no directamente, pero sí se pueden encontrar en los pacientes con hipertensión. El paciente con un tabaquismo intenso puede desarrollar hipertensión arterial, puede ser, sí, también lo tenemos dentro de este espectro. El paciente con apnea obstructiva del sueño puede desarrollar hipertensión arterial también, o bien todos aquellos pacientes que pues llevan un ritmo de vida con mucho estrés. Se ha encontrado que pueden desarrollar hipertensión arterial a largo plazo. Sí, la hipertensión arterial es como tal una afección que muchas veces es silente, o sea, no nos va a dar síntomas. Y yo te puedo decir, a lo mejor el 60 o 70% de los pacientes que diagnosticamos con hipertensión arterial fue por un hallazgo, o sea, simplemente fueron con un médico, les revisaron la presión arterial, salió elevada y en ese momento los detectamos. ¿Sí? Entonces, esa es una característica muy especial de la hipertensión arterial. Sí puede tener muchos efectos sobre la salud, es el principal factor de riesgo cardiovascular. Cuando hablo de el principal factor, me estoy refiriendo a que todos aquellos pacientes que se han infartado del corazón o han tenido un infarto cerebral o han tenido enfermedad arterial periférica o la pérdida de una extremidad, la mayoría de estos pacientes eran hipertensos, sino por decir el 80% de estos pacientes suelen ser hipertensos. Entonces, la hipertensión arterial se relaciona mucho con eventos cardiovasculares mayores. ¿Sale? La segunda cuestión es que, pues bueno, la hipertensión arterial es un problema que va afectando a los órganos principales a lo largo del tiempo. Entonces, esta hipertensión arterial mantenida en el tiempo, entre más descontrolada,
más daño va a hacer al cuerpo, ¿sí? Y durante más tiempo esté instaurada, más daño va a generar. Los tres principales órganos que van a sufrir por la presión arterial elevada son el corazón, van a ser el cerebro y van a ser los riñones. Entonces, a la larga, estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva, o también pueden desarrollar alteraciones cerebrovasculares, las cuales desencadenen infartos o bien hemorragias cerebrales, ¿sí? Otro tipo de afección que pudiera tener la hipertensión arterial también va más de la mano con aquella enfermedad que se puede generar en las extremidades. O sea, la hipertensión arterial va dañando poco a poco la circulación arterial de las extremidades y poco a poco las extremidades van perdiendo un flujo arterial adecuado. Entonces, muchas veces se puede exacerbar la enfermedad arterial periférica y esto asociarse con alteraciones de la movilidad o bien pérdida de extremidades. Entonces, muy importante siempre detectar la hipertensión arterial. Entre más temprano iniciar con el tratamiento, se va a relacionar con un mejor pronóstico. Sí, el diagnóstico de la hipertensión arterial puede ser muy sencillo o a veces puede ser un tanto más complejo, ¿sí? La manera más fácil de llegar al diagnóstico va a ser midiéndose la presión arterial. Como había comentado antes, muchos de los pacientes son detectados al momento de que se revisa la presión arterial. Cuando esta es alta, ¿sí? Son referidos o bien con médicos generales, con internistas o bien con nosotros los cardiólogos para poder integrar un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico puede ser tan sencillo como ya haber tenido presiones arteriales muy elevadas o bien peligrosas, ¿sí? Entonces, en ese momento decidimos iniciar con tratamientos y se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando necesitamos ser un poquito más meticulosos, pedimos al paciente que se esté tomando las presiones arteriales en situaciones muy controladas, en las cuales, pues bueno, no hayamos ingerido estimulantes, en las cuales no hayamos desayunado de preferencia o consumido alimentos en las últimas horas, en las cuales llevemos 10, 15 minutos de reposo previa a la toma de las presiones arteriales. Si vemos que la información es sensata y estuvo bien realizada, pues bueno, podemos emitir un diagnóstico. O bien muchas veces cito aquí al paciente para que estemos revisándole su presión arterial en estas condiciones. ¿Sí? Si durante 3 o más tomas de la presión arterial vemos que el paciente tiene cifras por encima de 140-90, y no queda duda del diagnóstico, pues bueno, se emite de esa manera. A veces necesitamos otras herramientas, ¿sí? Para poder llevar a cabo el diagnóstico. Existe un aparatito que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el cual es un mapa. Es un aparato muy pequeño, el cual, bueno, va a tener un brazalete que se coloca en el brazo, ¿sí? Obviamente, pues se llama brazalete, pero en el brazo izquierdo lo colocamos y de ahí tenemos un aparato muy chiquito, el cual el paciente va a estar cargando durante 24 horas. ¿Sí? Este aparato está emitiendo o tomando presiones durante estas 24 horas y al momento de que hacemos el análisis de todo un día de presiones, pues podemos ver si hay un patrón o no asociado a la hipertensión arterial. Entonces, estas son las maneras de llegar al el diagnóstico. Si queremos saber si la hipertensión arterial es la primaria, la cual se encuentra en la mayoría de las personas, o secundaria, pues bueno, al paciente con hipertensión arterial secundaria necesitamos pedirle todavía más estudios para encontrar causas secundarias de esa hipertensión arterial. Pero esto lo vamos a hacer más en pacientes jóvenes y pacientes que sí pudieran asociarse a otras alteraciones y no como tal la hipertensión arterial primaria, la cual encontramos en los adultos. Entre mayor es la edad, mayor es el riesgo de padecer hipertensión arterial, definitivamente. Más allá de los 80 años, más del 80% de los seres humanos son hipertensos. Entonces es también una afección asociada con la edad. Pero bueno, hablando de la hipertensión arterial esencial, esa es la manera en la cual llegamos al diagnóstico. Sí, aquí las medidas del estilo de vida son parte del tratamiento. O sea, que quede claro eso, ¿no? No puedo yo dar muchos medicamentos a un paciente que no cambia las medidas higiénicas, dietéticas básicas. Entonces, empezando por estas, la
disminución en la ingesta de sal o bien retirar completamente la sal del alimento, pues es la primera pauta que vamos a solicitar al paciente. En un segundo lugar, obviamente, retirar alimentos altos en sal. Todos estos alimentos los encontramos en pues, alimentos ultraprocesados que sabemos que tienen sales conservadoras, en todos aquellos alimentos que pues, sirven para el entretenimiento como botanas, palomitas, etcétera. Todas esas no las puede consumir el hipertenso. En embutidos como salchichas, jamón, etcétera, son alimentos tampoco recomendados para hipertensos. Todos aquellos productos con harinas, ¿no? Tortillas de harina, o que bien provienen de harina, también son altos en sal. Todos aquellos alimentos altos en condimentos, sobre todo estos condimentos están saborizados con sal. Entonces, bueno, todo esto es un tema en cuanto a qué comer y qué no comer. Si el hipertenso como tal, lo que me interesa aquí emitir es que debe de disminuir la ingesta de sal. En segundo lugar, el ejercicio cardiovascular, ¿sí? Todos vemos a los que van a los gimnasios y demás, y bueno, realmente sí, un gimnasio aporta mucho y puede ser una gran herramienta, pero sin dejar al lado que debemos de realizar un ejercicio cardiovascular mínimo y necesario, ¿sí? Lo recomendado son 30 minutos de ejercicio cardiovascular ininterrumpido, tratando de mantener frecuencias cardíacas por encima en un 75 a un 85% de una fórmula que previamente ya calculamos, ¿sale? Entonces, si tenemos estas características, en un paciente debe de realizar este tipo de ejercicio 5 veces a la semana, entonces se puede llamar un ejercicio cardiovascular suficiente, ¿sí? Entonces, el realizar pesas, el realizar actividades como yoga y demás, no sirven como ejercicio cardiovascular efectivo. El ejercicio cardiovascular efectivo es este del cual estoy hablando, en el cual podemos tener muchas variedades de él. Podemos caminar con un buen paso, podemos trotar o correr para aquellos que ya tienen más resistencia física, se puede realizar bicicleta fija o bien bicicleta normal, se puede realizar en una caminadora, se puede realizar en una elíptica o bien en una escaladora. Entonces, si podemos llevar a cabo este ejercicio 30 minutos durante 5 días a la semana, pues va a ser lo ideal y va a ser considerado un ejercicio cardiovascular óptimo. Después de ello vienen los medicamentos, se pudiera decir, ¿no? Dentro de los medicamentos tenemos muchas variedades actualmente. Realmente la cuenta de hoy de medicamentos, yo puedo decir que podemos tener más de 100 o 120 medicamentos disponibles en México para poder tratar la hipertensión arterial de manera personalizada, o sea, de paciente en paciente elegimos los medicamentos que se va a tomar o los cuales no se va a tomar. Y creo que dejo al último, pero no por nada, creo que es lo más importante de todo, es controlar todos aquellos factores que pudieran también asociarse con eventos cardiovasculares. Entonces, si el paciente no solamente es hipertenso, sino también diabético, la diabetes la debo de tener bien controlada. Si también el paciente tiene colesterol alto, también el colesterol lo vamos a llevar a cifras de control, ¿sí? Entonces, todo esto influye. También algo muy importante, yo siempre les digo a los pacientes, pues vamos a tratar de disminuir en lo que sea posible el estrés, ¿no? Dentro de lo posible. Vamos a tratar de dormir mejor, dormir 8 horas, entre 7 y 8 horas para un adulto es más que necesario. Sí, obviamente mejorar la calidad del sueño nos puede ayudar mucho también al control de la presión arterial y sobre todo también quitar todos aquellos factores que sabemos que pudieran propiciar el mal control de la presión arterial o bien el control subóptimo. He tenido aquí pacientes que, pues bueno, diagnosticamos de hipertensión arterial y que después, por alguna situación familiar, no pueden continuar con su tratamiento. Entonces, vamos a tratar de apoyar en ese aspecto. Entonces, bueno, pueden haber muchos factores que se asocien al tratamiento, pero lo más importante, lo que quiero yo enfatizar es que los cambios en el estilo de vida van a ser la primera fase del tratamiento y una segunda fase es el medicamento, ¿vale?